y vamos a compartir pantalla. Entonces, habíamos visto la vez pasada que una gestión del cronograma se va a reflejar en un gráfico tipo carta Gantt, en que se definen todas las actividades que hay que realizar y se define el tiempo de ejecución y la manera como se estructura el plan de trabajo para ejecutar el proyecto. Entonces, ¿están viendo, cierto, la pantalla? Sí, profe. Ya. Entonces, yo les mostré esta carta Gantt, que correspondía a un proyecto que se hizo el año 2013, entre 2013 y el 2014, y que se hizo en una planta de Antofagasta Minerals. El proyecto consistía en instalar una cantidad de bombas de alta potencia que tomaban agua del mar y la mandaban hacia una planta desaladora que está ubicada a bastantes kilómetros de ahí del sector de Mejillones, porque esta planta estaba muy cerca de Mejillones. Entonces, este es un proyecto que duró aproximadamente, yo diría que un año aproximadamente, 8 meses más o menos. Entre 8 meses y un año. Lo que pasa es que después se alargó. Esta era la carta Gantt preliminar, pero esto después terminó bastante más complicado. Entonces, en esta carta Gantt, si ustedes se fijan, se definen los hitos. El inicio de los trabajos en septiembre del 2013 debería terminar en abril del 2014. En términos reales, esto se alargó hasta más o menos agosto, septiembre del 2014, o sea que duró un año aproximadamente. Este es uno de los proyectos más complicados en que yo he estado, más que nada porque no fue eficiente el proyecto. Entre paréntesis, era un consorcio que se armó entre una empresa chilena que se llama Mas Errázuriz y una empresa peruana que se llama COSAPI. Y entre ambas hicieron este proyecto, pero ahí ya hubo un primer problema. Los profesionales chilenos tenían dificultades con los profesionales peruanos, y sobre todo porque el gerente del proyecto era de origen peruano. Y esto generó hartos problemas desde el punto de vista de la coordinación, de la planificación y de los criterios para abordar el proyecto. Así que ese no fue un problema menor. De repente, cuando hay dos culturas distintas que vienen con distintos hábitos, con distintas visiones, si no rápidamente se alinean, eso empieza a generar dificultades. Bueno, acá están las fechas clave. Había una etapa de movilización que era inicial, después el fin de las obras civiles en una de las estaciones de bombeo, el fin de la obra en las otras estaciones, después el montaje de las bombas, montaje de las cañerías, el montaje eléctrico de instrumentación, y después venía la fase de precomisionamiento, que son las pruebas que se hacen en los equipos antes de ponerlo en marcha. Entonces comenzaba con la instalación de faena, después la estación de captación, y la estación de captación a su vez tenía una fase de ingeniería
que era un término de una etapa que venía de antes, el manejo de ciertos suministros, que básicamente eran canalizaciones eléctricas y mallas de tierra, y luego venía la construcción propiamente tal, con todas sus fases. Movimiento de tierra, hormigones, ¿se fija? Y esto se repetía para distintos elementos de la obra. Después venía la estación de bombeo EB1 y nuevamente cuáles eran los suministros que se requerían para esa estación de bombeo, básicamente placas y pernos de anclaje, soportes de cañería y fitting mayores que 16 pulgadas, esto lo suministraba el cliente, suministros mecánicos requeridos para la bomba, suministros eléctricos, etcétera. Y bueno, y aquí se desglosa todas las actividades que se tienen que hacer para este proyecto. ¿Ya? Este es un programa hecho en el software Primavera de Oracle. Nivel 2 debe ser este. Yo les comentaba de que hay distintos niveles, se denomina por distintos niveles de acuerdo al detalle o a la desagregación de las actividades. Cuando es muy general, se habla de nivel 1. Si es un poquito más detallado, nivel 2, y puede llegar hasta nivel 4. Y acá al final se muestra la demanda de mano de obra, que en este caso está considerado como en la mitad del proyecto como la demanda máxima en cantidad de hora hombre. Entonces, bueno, así es como se tiene que generar lo que es una carta GAN o un cronograma. También, si uno lo ve para el caso de una empresa de ingeniería, lo que vimos anterior era para un proyecto de construcción, pero si lo vemos para un proyecto de ingeniería, vamos a tener algo como esto que está acá. Entonces, si ustedes se fijan, este es el proyecto San Antonio, está hecho para Codelco. Esta es una mina que está ubicada entre Antofagasta y Copiapó. Entonces, aquí se llaman las horas totales que se iban a ocupar a una cierta fecha. Y estas son las curvas que se graficaron en esa oportunidad. La curva esta que está acá abajo es la mano de obra que se está ocupando en ese momento. La rojita, que sería esta de acá, era la curva proyectada, y la curva azul es la curva que se llama del valor ganado. Después eso lo vamos a ver qué significa. Entonces, estas curvas que se hacen se pueden hacer también con Excel o con otro tipo de... permiten ir determinando cómo va el progreso del proyecto. Normalmente se habla de una curva que es la que uno planificó cuando partió el proyecto, y después hay una curva que está por arriba, que sería la curva tardía, y por abajo, que sería la curva temprana. En otras palabras, el rango entre los cuales se mueve la programación del proyecto. Aquí se ve, por ejemplo, un análisis que se hace para las distintas. Aquí está, por ejemplo, la hora de ingeniería, la hora indirecta, la hora de calidad, de programación y costos, de contratos, de adquisiciones, de minería, de procesos físicos, de las distintas áreas que participan en el proyecto. Y en esta columna, por ejemplo, se lleva
la hora hombre de acuerdo al presupuesto que se llevaba en ese momento, en el momento que se hizo. Aquí están las horas ganadas, que es lo que realmente se le cobra al cliente. Estas son las gastadas. O sea que aquí, si ustedes se fijan, entre 121.000, 133 y 116.000 hay más o menos 5.000 horas que se gastaron, pero que no se le cobraron al cliente. Son horas de ineficiencia. O sea, estamos hablando de 5.000 sobre un total de 116.000, es un poco menos del 5%. Aquí están las horas planeadas. Estas son las horas que se definieron al comienzo del proyecto, que no necesariamente son iguales a estas de acá. El avance que se tenía a esa fecha en que se hizo esta tabla era ya, esto debe ser antiguo, era un 70,6% y respecto a lo planificado un 85,5%. Estos son unos parámetros que se calculan, CPI, el SPI, son unos indicadores que se calculan para ver cómo va la cosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay que tener un especialista que vaya recopilando mediante ciertos mecanismos, ciertos instrumentos, toda la información, todo lo que se está haciendo, lo que están haciendo los ingenieros, los proyectistas, etcétera, la gente externa incluso, los subcontratos, y de tal manera que con eso uno puede construir esa tabla y puede determinar si está bien o mal. Aquí, por ejemplo, hay áreas que están bastante complicadas. Por ejemplo, esta área de programación y costo. El avance real es un 55%. Entonces, aquí seguramente hay un atraso en esta área. Acá también está del 59,4%, geotecnia. La de sustentabilidad, 61,1%. Entonces, hay que después el jefe del proyecto, en conjunto con el jefe de programación y control, que es el que lleva hasta ahora, tienen que empezar a hacer los análisis pertinentes para definir qué es lo que está pasando, por qué hay ese atraso, qué actividad generó el atraso, cuál fue la razón por la que se generó, es posible o no recuperar esos tiempos perdidos. ¿Se fijan? Ese es el análisis que se hace. Bueno, si nos salimos de aquí, vamos a ver cómo me salgo aquí. Ya, ahí me salió. También, esto a modo de ejemplo también, solamente para que vean de que esto se refleja en cosas bien concretas. Aquí les muestro un... Profe, no se ve. no se ve. Solamente se ve como las carpetas que tiene. Espérate un poquito. Vamos a recuperar ¿y lo anterior lo vieron o no? ¿Vieron esas curvas de Y no, ingeniería o profe, no? no se veía. Ah, No. ya, eso lo ven, ¿cierto? Ahí sí. ¿Están Ahora viendo sí, ahí, no? profe. Ya, estas eran las curvas de ingeniería, ¿ya? En que se calculan tres curvas. La mano de obra, las horas totales que se están ocupando a la fecha en que se hizo el corte, en este caso era el 27 de junio del 2012. Después está la mano de obra del valor ganado, que se llama, lo que le paga el cliente, y lo proyectado. Están con los distintos colores. Y si uno lo ve en esta tabla, aquí tiene para las distintas tipos de ingeniería, para las distintas áreas, o las distintas áreas de conocimiento, calidad, programación y costos, contratos, adquisiciones, minería, la especialidad, estructura civil, etcétera. Se van viendo acá las horas que se van ocupando, las horas que se le cobran al cliente y las horas gastadas reales. Yo decía que acá, por ejemplo,
había una diferencia entre se gastaron 121.133 horas y se habían cobrado 116.503. Significa que hay como 5.000 horas que son de ineficiencia, horas perdidas, por decir así, que es más o menos un 5%. Bueno, eso es parte de lo que el jefe de planificación y control del proyecto, junto con el jefe del proyecto y el jefe de ingeniería, tienen que reducir. Tienen que tratar de que sean lo menos posible. Y acá uno puede ver de que hay, con respecto a lo planificado, hay áreas que están bastante bien, sobre el 80%, pero aquí, por ejemplo, adquisiciones está bastante mal. Tiene un 25,6% planificado. Y hay otras áreas que también están bajas. Entonces, Cañerías tiene un 79% como avance planificado, y avance real es menos todavía, 63%. ¿Se fijan? Entonces, viendo estos números, las jefaturas tienen que empezar a determinar por qué en adquisición está tan bajo este número. ¿Por qué lo mismo ocurre acá en esta que estábamos viendo recién, electricidad, por ejemplo? Está más bajo que las otras especialidades. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que generó ese problema? Bueno, lo que yo les comentaba, que también esto lo ven, ¿cierto? En el manual de procedimiento, control del proyecto, lo están viendo, ¿no? Solamente se ve, dice avance del proyecto, nada más, como un PPT. Es. Es que entonces cuando yo salgo salgo de un documento y entro a otro, tengo que compartir pantalla. No sé cómo se hará. Voy a tener que hacerlo de nuevo. Ahí yo creo que lo están viendo. Sí, ahora sí, profe. Ya. Bueno, este es un proyecto también de otra minera, la minera Escondida, que es una minera quizás la más grande después de la que tiene Codelco, junto con Chuquicamata, deben ser las dos más grandes que hay a nivel nacional e internacional, ¿eh? Entonces, aquí hay un procedimiento para el control del proyecto, ¿ya? En que si ustedes se fijan, aquí se define cómo se va a planificar el proyecto, cuál va a ser el calendario del proyecto, qué servicios se van a proporcionar, y están todas las áreas, digamos, cuáles van a ser las estimaciones para el proyecto, los presupuestos, lo mismo con los costos, y aquí están los tipos de programas. Yo les decía que hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces, tal como un procedimiento está escrito, todo lo que hay que hacer. Aquí están definidos los servicios que se van a proporcionar desde el punto de vista de la ingeniería de costos, de la planificación y la programación. Por ejemplo, en planificación y programación, establecer la estructura de paquetes de proyecto en conjunto con ingeniero de costos. Los paquetes son los grupos de entregables que tienen que hacerse para este proyecto. Después establecer los programas para obtener una orientación, un roadmap que se llama, y así poder lograr el avance requerido y cumplir con los hitos del proyecto. Entonces, esto es lo que se va escribiendo y que permite guiar a la gente que está haciendo el control del proyecto. Se lo quería mostrar solamente para que sepan que existe y que el manejo de los procedimientos es un tema relevante. Ya, voy a salirme y ahora voy a entrar en la presentación, ¿eh? Retomando con lo primero que hicimos, que fue la introducción, pero ahora vamos a seguir con este tema de
Bueno, aquí tenemos un diagrama que muestra la manera como se va generando el cronograma del proyecto. Primero hay que tener un método de programación. Por ejemplo, el CPM, el método del camino crítico, o el diagrama PERT, o la carta Gantt. Hay diferentes formas. ¿Cómo voy a planificar esto? ¿De qué manera voy a determinar lo que tengo que hacer? Las actividades que tengo que realizar, con qué recursos y en qué tiempo. Después tengo que tener también un modelo de programación que va a generar justamente este cronograma. Esta programación la puedo hacer, como les decía, a través de una carta, una planilla Excel, o lo puedo llevar hasta en un software muy sofisticado. Y además tengo que tener información del proyecto que me va a alimentar a esta programación para obtener el cronograma. ¿Qué información del proyecto? Por ejemplo, documentos específicos del proyecto, entre el EDT, la estructura de glosa del trabajo o la lista de entregables. ¿Cuáles son las actividades que tengo que realizar? Que están descritas aquí. Aquí está la lista de actividades, si ustedes se fijan. Todas las actividades que hay que realizar. ¿Qué recursos necesito? Recursos en hora hombre, en máquina, recursos en materiales, etc. ¿Cuáles son las duraciones? En tiempo, en horas, en semana, en meses. ¿Cuáles son las dependencias? ¿Qué dependencia hay de una actividad con respecto a otra? ¿Cuáles son las restricciones? Puedo tener una restricción porque el rendimiento no es más que un 70%, o la capacidad no es más que tantas toneladas por hora, etcétera. ¿Cuáles son los retrasos permitidos para los hitos, etcétera? Entonces dice, cuando sea el posible cronograma detallado del proyecto, debería permanecer flexible a lo largo del proyecto para adaptarse al conocimiento adquirido, la mayor comprensión del riesgo y las actividades de valor agregado. O sea, la programación que uno hace inicial, en base a todos estos supuestos, a todos estos datos, a las herramientas de planificación y al método de programación, permite generar este tipo de diagrama, en que aquí, por ejemplo, tengo las actividades, diagrama A, que puedo llevarla en el tiempo, y aquí puede haber también diagrama de tipo red, que se llama, en que hay una relación entre una actividad y otra, o una secuencia, y con eso yo puedo hacer una representación. ¿Cuáles son aspectos que debo considerar para manejar este cronograma? Primero, debido a que cada proyecto es único, hay proyectos similares, pero no son iguales. Siempre hay diferencia. Aunque uno pueda repetir. Estoy haciendo una planta concentradora de cobre en una mina, en la mina 1, la 2 y la 3. Pueden ser parecidas, pero no son iguales. Debido entonces que cada proyecto es único, el director del proyecto puede necesitar adaptar la forma en que se aplican los procesos de gestión del cronograma del proyecto. Y estas consideraciones de adaptación, ¿qué es lo que van a incluir? ¿O qué deberían considerar? Primero, el enfoque del ciclo de vida. Y preguntarse, ¿cuál es el enfoque del ciclo de vida más adecuado que permite un cronograma más detallado? Acuérdense que el ciclo de vida del proyecto tiene etapas, ¿cierto? Tiene una etapa de inicio, tiene una etapa de planificación, tiene una etapa de ejecución y una etapa de cierre. Tengo que definir entonces en cuáles de esas
fases me enfoco y en cuál subfase o subactividad dentro de esa fase tengo que empezar a trabajar. Otro aspecto que hay que considerar tiene que ver con la disponibilidad de recursos, porque obviamente si yo tengo recursos limitados, yo tengo que considerarlo como una variable de restricción. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la duración de una actividad? Como por ejemplo la correlación entre recursos disponibles y su productividad. Claro, porque yo puedo tener una cuadrilla de 100 personas para hacer una actividad y esa cuadrilla a lo mejor tiene un rendimiento del 70%, y si yo cambiara a la gente y a lo mejor tengo una cuadrilla de 80 personas, de menos gente que la anterior, y tienen una productividad mayor, un 90%, significa que los rendimientos van a ser distintos. O sea, el tema no es solamente contar con una cantidad de horas hombre o una cantidad de personas, también tiene que ver con cuán eficientes son esas personas en la realización de sus tareas. Acuérdense que la productividad, ¿quién de ustedes me podría definir qué es lo que es productividad? De los que están presentes. A ver, Camilo Bravo, ¿qué es lo que es para ti productividad? Como la capacidad de producir teniendo en cuenta una cierta cantidad de recursos. Ya, pero ¿cómo lo definirías tú? Ya, ese desde un punto de vista cualitativo y cuantitativamente, ¿cómo se calcularía la productividad de una planta, por ejemplo, o de un grupo de personas? Una planta puede ser como lo que es la final de la salida del proceso, ¿Ya? lo que sale, por ejemplo. También teniendo en consideración lo que entra y las pérdidas en el proceso. Ya, pero en concreto la productividad se define por definición como el cociente entre la salida de un proceso y la entrada del proceso. O sea, vamos a tomar una planta que hace zapatos para niños. Entonces, el producto es el par de zapatos, ¿cierto? Entonces, supongamos que en un turno trabajan 40 personas para hacer los zapatos en esa empresa. Y la empresa produce en ese turno, vamos a poner mejor por mes. Vamos a suponer que la planta produce con esos 40 personas 5.000 pares de zapatos. Ya, entonces, cada persona trabaja 160 horas más o menos al mes, 180 horas en realidad. Son 45 horas semanal por 4 semanas, son 180 horas aproximadamente. Y estábamos hablando de 40 personas que trabajan en la parte de producción. Seguramente en la planta trabaja gente de la parte administrativa, en otras cosas, pero vamos a poner en producción. 40 por 180 son 7.200 horas. Y teníamos 5.000 pares. Entonces la productividad en este caso es la división entre los 5.000 pares que es la salida, ¿cierto? Estoy haciendo el cálculo con la calculadora aquí, ¿eh? Dividido por las 7.200 horas ocupadas en la generación de esa cantidad de pares. O sea, es 0,694 la productividad, es un número adimensional. En el fondo sería 0,694 pares de zapato por hora. Hora hombre. Y esa obviamente
va a ser variable dependiendo, a ver, ¿de qué depende la productividad? ¿Cómo la podría mejorar yo, por ejemplo? A ver, ¿qué es lo que dice Patricio? Si yo quisiera mejorar esa productividad que es 0,694 y la quiero llegar a 0,75, ¿qué cosas podría hacer? Quizá a lo mejor optimizar el proceso de producción, Ya, quizás con un apoyo tecnológico. ya, pero eso significaría una inversión. Ahí es cierto lo que dices tú, Claro. en la medida que coloco más tecnología, mejoro los rendimientos, pero va a requerir una inversión que a lo mejor, si una pyme a lo mejor no tiene la plata para hacer la inversión. Vamos a otras cosas más simples. Quizá en el tema de la logística, ¿Cómo qué? como reducción de tiempo muerto, pues. Ya, ¿y qué harías para determinar cuáles son esos tiempos muertos? Eh, Usted dice como ¿en qué me basa ahí o no? O, Sí, pues, ¿en qué te fundamentas para...? Claro, porque si tú dices, ya, reduzco los tiempos muertos, ya, ok, pero ¿cómo determino cuáles son los tiempos muertos que hay en esa planta? claro, debería hacerse un análisis del proceso de producción y como ver detalladamente en qué se enfoca cada trabajador y ver el tema de cómo el ciclo del trabajo. Ya, pero si te da un poquito más, lo hubiera un poquito más en perspectiva más global, un tiempo muerto sería, por ejemplo, que los operarios quedaron detenidos 4 o 5 horas porque se paralizó una de las máquinas. Falló una máquina que es donde se hace una parte del zapato. Y otra falla, otro tiempo muerto podría ser porque los materiales e insumos se agotaron, lo que se llama un quiebre de stock, y no tenían la reposición en forma inmediata. Adquisiciones empezó a comprar cuando ya el jefe de producción le dijo que ya estaba quedando en cero prácticamente. Entonces el proveedor tampoco fue tan rápido y quedó ahí entonces un tiempo en que los operarios no tenían los materiales e insumos y por lo tanto fue tiempo muerto, ¿te fijas? Obviamente que si me doy ahora el trabajo ya detallado de cada persona, ahí puedo encontrar otros tiempos muertos. Pero bueno, Claro, esos son los enfoques que ustedes tienen que probablemente van a tener que ver cuando estén trabajando. Porque casi todas las empresas lo que quieren es mejorar la productividad. Ahora, ese tema de la productividad lo toco porque es súper importante para un país como Chile, porque cuando Chile se compara con otros países, está muy por debajo, sobre todo los países avanzados, está muy por debajo de los países avanzados. La relación entre un trabajador, la productividad de la mano de obra chilena versus la mano de obra en Noruega, por ejemplo, es casi 1:2. O sea, el noruego produce 2 veces más que lo que produciría un trabajador chileno. Obviamente ahí está influyendo la tecnología que está usando el noruego, está usando la capacitación que tuvo y el entrenamiento que tuvo. O sea, hay una serie de factores que están influyendo. Pero el tema es que Chile en los últimos 10 años ha quedado pegado con la productividad, no ha subido. En cambio, por ejemplo, países como Corea, los países asiáticos sobre todo, que por ahí por el año 2009, 2010 estaban parejos con Chile, hoy en día se escaparon, están bastante más arriba. ¿Y por qué? Porque, bueno, hoy en día están usando inteligencia artificial, robótica, una serie de elementos que lo han ayudado a mejorar su productividad.
Y por supuesto el tema de la educación ahí pasa a ser nuevamente fundamental, porque los coreanos exportan autos, por ejemplo, a todo el mundo. Nosotros no tenemos fuera del cobre, de la celulosa y los pescados, que son materias primas, no son productos con valor agregado, no tenemos una industria de ese tipo. Y ahí es parte de la falencia que tiene como país. Entonces la productividad ha sido un dolor de cabeza para mucha gente y sigue siendo dolor de cabeza. Y por eso es que mucha gente dice que tenía que haber un cambio radical en la educación, cosa que no ha ocurrido como se esperaba también. ¿Ya? Ha habido una mejora, pero no como para llegar a los niveles que tienen esos países. Bueno, la productividad es un tema que tiene que considerarse en el cronograma, porque si yo no conozco bien la productividad de la gente, puedo programar algo que es irreal. ¿Se fijan? Bueno, siguiendo con el tema, porque me salí un poco aquí, pero era para hacerles ver que el concepto de productividad es un concepto que ustedes lo va a perseguir por mucho tiempo. Y sobre todo lo va a perseguir en el sentido de que las empresas donde ustedes trabajan en el futuro, lo que van a exigirle es mejorar la productividad. Así que ese es un tema que tienen que estudiarlo para poder abordarlo bien. Bueno, otro de los aspectos que debe considerar un jefe de proyecto en términos de adaptación para generar o realizar la gestión del cronograma es la dimensión del proyecto. Entonces, cuando estamos hablando de dimensión, nos estamos refiriendo a cómo se va a ver afectado el nivel de control deseado por la presencia de la complejidad del proyecto. O sea, un proyecto muy complejo desde el punto de vista de muchas actividades que no son fáciles de realizar, requeriría, por supuesto, un control más exhaustivo, más fuerte, ¿cierto? También por la incertidumbre tecnológica. Muchas veces son procesos muy innovadores en que es tecnología muy nueva y cuando hay tecnología nueva siempre hay una condición de prueba y error. Lo mismo pasa con los nuevos productos que están recién han sido fabricados, pasan por varias fases de perfeccionamiento y eso influye en el tipo de control que uno tiene que tener. El seguimiento del ritmo o progreso. Bueno, esto tiene que ver con los métodos de cálculo para definir eso, o métodos de control de proyecto, como el valor ganado es uno, el porcentaje completado, o indicadores tipo semáforo. Si está rojo porque está muy por debajo de la meta, amarillo está cerca y verde lo sobrepasó. Pero las dimensiones del proyecto asociadas a todos estos conceptos que vimos recién, también es un elemento que hay que considerar al hacer un cronograma. Y el último elemento sería el apoyo tecnológico, que se refiere así en relación al modelo que vamos a hacer del cronograma, qué tecnología vamos a usar para el desarrollo, registro, transmisión, recepción y almacenamiento de la información. Eso tiene que ver muy fuertemente con los software que voy a usar. Y ahí empieza a ser relevante el tamaño del proyecto, porque para proyectos chicos, obviamente yo puedo batirme hasta con una planilla Excel y con macros. Proyectos medianos ya probablemente tendría que empezar a pensar en un Microsoft Project. Y proyectos grandes, definitivamente me tengo que ir a un software tipo Primavera. Más que nada por los volúmenes de información y por el tipo de reportes que se requieren definir para proyectos ya un poquito más voluminosos. Bueno,
¿Cuáles son los procesos de la gestión del cronograma del proyecto? Son 6 procesos. Aquí están los 6 procesos. El primer proceso es planificar la gestión del cronograma. Este proceso implica establecer qué políticas vamos a usar para gestionar el cronograma, qué procedimientos vamos a usar. Ustedes vieron que adelante vimos que había un procedimiento para el control del proyecto. Definir la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. O sea, tiene que haber una documentación que sirve de información de entrada para poder primero diseñar el cronograma, luego hacerle un monitoreo, un seguimiento y también hacerle ajuste al cronograma cuando las cosas empiezan a haber problemas. El segundo aspecto para el cronograma del proyecto tiene que ver con definir las actividades. Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. O sea, si yo estoy fabricando una cocina de gas licuado o un refrigerador, hay un proceso, ¿cierto?, en que tengo que, no sé, por ejemplo, para hacer el cuerpo del refrigerador, tengo que cortar planchas de acero y después unirla mediante soldadura para el fondo de la parte de atrás del refrigerador y para los costados, por ejemplo. La puerta del refrigerador tiene otro proceso. Los elementos que van adentro del refrigerador, donde uno coloca las bebidas y todo eso, que son elementos inyectables en plástico, o sea, tienen un proceso adicional. En la colocación del equipo de conversión de frío, el sistema de refrigeración tiene otro también proceso. Entonces, yo tengo que conocer los primeros procesos y tengo que tener la experiencia de fabricación o de trabajo en el tema. Por eso que en el caso de un planificador de un proyecto, el planificador no es una persona que está recién saliendo de la universidad y lo van a tirar a planificar un proyecto, porque eso sería nefasto. Normalmente el planificador es una persona que ya lleva haciendo el mismo tipo de proyecto por lo menos unos 3 o 5 años y ya tiene la experiencia de saber qué actividades hay que realizar, cuánto tiempo y la secuencia que se realizan. Y si uno entra como nuevo, lo colocan al lado de ese personaje que tiene ya una experiencia, una antigüedad, y ahí lo van formando. Entonces, eso era el definir las actividades. Un tercer proceso tiene que ver con secuenciar. Esto significa identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. Cuando estamos hablando de secuenciar es, por ejemplo, decir cuál va primero, cuál va después y cuál va último, al último. Después preguntar, ¿se puede ir la actividad 1 paralelo con la actividad 5? Y así, esta interrelación entre las actividades, ¿cómo hacer? Eso significa secuenciar la actividad. El punto 6.4, o proceso de la gestión del cronograma, es estimar la duración de las actividades. Es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. Entonces, nuevamente aquí viene un proceso de experiencia. Esto no se aprende en la universidad. ¿Cómo un alumno va a saber cuánto le significa a un ingeniero con un proyectista generar un plano unilineal que es de distribución de energía eléctrica en una planta o en un proceso cualquiera?
eso no se lo enseñan en la universidad. Él lo va a tener que ver después de haber trabajado en varios proyectos y haber trabajado con un ingeniero eléctrico y entender cuánto es lo que podría demorar esto. Bueno, las empresas que ya han hecho muchas actividades similares empiezan a aprender, por supuesto, del pasado, del historial, ¿cierto? Por eso que cuando, no sé si se acuerdan, cuando partimos, vimos que una de las razones por las que fallaban los proyectos es que porque la planificación lo hacía solamente las jefaturas superiores y no incorporaba a la gente operativa, que es el que realiza realmente el trabajo, un trabajo determinado. Y por lo tanto, el que sabe con mayor detalle y profundidad y con mayor certeza, además, cuánto es el tiempo que le va a tomar realizar la actividad. El punto 6.5 ya es desarrollar el cronograma propiamente tal. Entonces, el proceso de analizar la secuencia de actividades, las duraciones, los requisitos de los recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo del cronograma del proyecto que se va a usar en la ejecución, monitoreo y control del proyecto. O sea, el cronograma no es más que una síntesis de todo lo que está hacia atrás, que son todos estos elementos que definimos anteriormente. Y luego está ya el controlar el cronograma, en que el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar el cronograma del proyecto y gestionar cambios a la línea base. Normalmente el cronograma se va monitoreando toda la semana. El jefe de planificación y control del proyecto emite un informe del avance del proyecto. Un informe que se lo emite primero a su jefe propio, al que está ejecutando el proyecto, y luego ese informe es compartido con el cliente, con el mandante. Y se analizan reuniones entre ambas partes. Y ahí se tienen que ir viendo todos aquellos aspectos que están produciendo retraso o alteraciones en el cronograma. Y esas alteraciones pueden provenir de recursos propios. La gente que está trabajando de la empresa que está ejecutando el proyecto no está funcionando bien, o las máquinas que está usando también tienen problemas, o puede ser de elementos externos. Por ejemplo, los proveedores no están cumpliendo con los tiempos que habían definido en que iban a llegar los materiales e insumos. O si es un proveedor de un servicio de mantención de la maquinaria, por ejemplo, que no se está realizando bien y eso está influyendo en los tiempos. Entonces, bueno, todos esos son elementos que hay que monitorear y controlar. Y también hay que hacer cambios en la línea base cuando es necesario, por ejemplo, ya modificar la carta GAN porque no está funcionando. Entonces tenemos que definir otras actividades de apoyo, a lo mejor meter más gente también, o mandar a hacer ciertas cosas que la teníamos inicialmente planificado hacerla con recursos propios, mandarlo a un tercero. Bueno, ahí van apareciendo distintas instancias dependiendo cómo va marchando el proyecto y cuáles son los problemas que han ido emergiendo. Ya, esos son los 6 procesos más relevantes. Entonces, la gestión del cronograma, como decíamos, es el proceso de establecer la política. Tiene que haber una política, un criterio general de cómo vamos a gestionar, definir los procedimientos que son los documentos de respaldo de cómo se hacen las cosas, y la documentación, que serían los registros que se usan para hacer todo lo que está dicho hoy: planificar el cronograma, desarrollarlo, gestionarlo, ejecutarlo y controlarlo en el tiempo. Esta fase que estamos hablando aquí es tremendamente importante para el éxito del proyecto. Ustedes entenderán, porque aquí se está jugando el tiempo, se está jugando los costos,
por lo tanto el cumplimiento de los plazos y el cumplimiento del presupuesto. Ahora, un gran problema que ocurre muchas veces es que el jefe del proyecto se preocupa mucho de esto, pero descuida la calidad. O sea, lo que le interesa a él es cumplir con el cronograma y le echa para adelante nomás, pero no define los estándares de calidad requeridos. Entonces puede avanzar bastante rápido, a lo mejor ir cumpliendo con el cronograma, pero está teniendo por otro lado una serie de incendios, producto que los entregables o los productos que recibe el cliente no están siendo con la calidad adecuada. Y eso a la larga le va a pesar, le va a cobrar, le va a pasar la cuenta, le va a afectar el cronograma. Entonces, no basta con solamente tener mi mirada en el cronograma y cumplir con estos procesos, sino que también tengo que equilibrar esto con los estándares de calidad que van a tener los entregables que le voy a emitir al cliente. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una guía y dirección sobre cómo se gestionará el programa del proyecto a lo largo del mismo. ¿Cómo se muestra esto? ¿Cómo se lleva esto a la práctica? El PMBOK dice que estos son los elementos para planificar la gestión del cronograma. Tengo que tener el acta de constitución del proyecto, que ustedes ya la conocen, el plan para la dirección del proyecto, que a su vez incluye el plan para la gestión del alcance y el enfoque de desarrollo, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. ¿Cuáles herramientas se usan? El juicio de expertos, análisis de datos y reuniones. La salida es el plan de gestión del cronograma. Entonces, vamos viendo las entradas. Bueno, el acta de constitución del proyecto lo conocen, define el resumen del cronograma de hitos. ¿Se acuerdan que ahí se les preguntaba a ustedes cuáles eran los hitos principales que influirán en la gestión del cronograma del mismo? Si ustedes se acuerdan el programa que les mostré delante de ese proyecto de construcción, lo primero que decía eran la palabra hitos. Los que son las fechas más importantes que uno tiene que controlar y que de alguna manera dan una orientación de cómo se está cumpliendo el programa. El segundo elemento de la entrada tiene que ver con el plan para la dirección del proyecto. Y aquí debemos considerar dos temas: el plan de gestión del alcance, que indica el modo en que el alcance del proyecto será definido y desarrollado. Acuérdense que el alcance está definido por los entregables o por los productos que recibe el cliente. Y el otro es el enfoque de desarrollo del producto, que tiene que ver con todos los elementos de apoyo en gestión, digamos, de la planificación y control del proyecto. Por lo tanto, considera los enfoques de programación, las técnicas de estimación, las herramientas de programación y las técnicas para controlar el cronograma. Dentro de los factores ambientales de la empresa, es importante la cultura y la estructura de la organización, la disponibilidad de recursos del equipo y la disponibilidad de habilidades de recursos físicos. O sea, si hay una cultura adecuada y una buena estructura, probablemente la productividad va a ser mejor que si no está esa cultura o la estructura es no es muy ordenada. La disponibilidad de recursos también, obviamente está influyendo incluso hasta la espalda financiera, ¿cierto? Si una empresa que tiene recursos suficientes monetarios va a poder gestionar mejor la compra de recursos de terceros. Bueno, otro factor ambiental es el tipo de software que usa la empresa para la programación. Y ahí están estas calidades que yo les decía desde la planilla Excel, llegando hasta el primavera de Oracle. Las guías y criterios para adaptar el conjunto de procesos y procedimientos
que son estándares de la organización, pero para satisfacer las necesidades específicas del proyecto. O sea, cómo yo adapto estos estándares generales a una condición más particular. Y otro dato que puede ser importante son las bases de datos comerciales, ¿cierto? Como hay revistas especializadas, por ejemplo, que indican cuánto, por ejemplo, si yo quiero hacer una fundación de hormigón armado para soportar una máquina, se requiere tantos metros cúbicos de hormigón y hay tal pérdida. Y eso significa tanto dinero. Eso hay bases de datos comerciales que están definidas que permiten calcular eso. Algunas veces también las bases se las forma la propia empresa en la medida que va haciendo los proyectos. Va definiendo, por ejemplo, qué cantidad de horas se requieren para crear un programa de computación. Entonces, cada persona que trabaja en el proyecto tiene que llenar todos los días un sheet time, que le llaman una hoja de tiempo, en que ahí coloca cómo ocupó sus horas del día haciendo qué cosas que están orientadas al diseño del software. Y después la empresa, por supuesto, consolida esto y va definiendo por tipo de proceso de diseño cuál es la cantidad de horas ocupadas y, por lo tanto, el valor que tuvo cada uno de esos elementos, desde el punto de vista del uso de los recursos. Dentro de las entradas también están los activos de los procesos de la organización, que pueden incluir, entre otras cosas, la información histórica y los repositorios de lecciones aprendidas. La información histórica nos da una orientación de cómo se han hecho las cosas en el pasado. Las lecciones aprendidas nos indican las buenas prácticas para hacerlo de la mejor forma posible. También dentro de los activos están las políticas, procedimientos y guías que puedan haber de cómo planificar y controlar un proyecto. Pueden ser formales o informales. Plantillas y formularios que se puedan usar. Y herramientas de monitoreo e información. O sea, en el fondo tiene que ver ahora el activo, tal como existen los activos físicos, que son los terrenos, las construcciones, los equipos. Aquí estamos hablando de los activos para la gestión de cronogramas, que tiene que ver con la información para poder, por ejemplo, definir cantidades de recursos y también para definir tiempos para la ejecución de las actividades. Las políticas, procedimientos, o sea, la documentación que nos permite como guiar cómo vamos a llevar esta gestión de una gran cantidad de variables y que se mueven de distintas formas. Los elementos de registro, que serían las plantillas de formulario, y las herramientas de monitoreo de información que nos van a permitir definir cómo voy a controlar el proyecto en el tiempo. ¿Tienen preguntas hasta el momento? ¿Hay dudas? Yo por lo menos no tengo ninguna pregunta, profe. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende, profe? ¿Sí? Ya, Sí. sigamos. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas? Está el juicio de expertos, el análisis de datos y las reuniones. Eso es lo que dice el PMBOK. Entonces, en el juicio de expertos se supone que son aquellos ingenieros especialistas que tienen un conocimiento especializado en estos tipos de temas: desarrollo, gestión y control de cronograma, metodologías de programación, software de programación y la industria donde se desarrolla el proyecto. O sea, ya si estamos en la industria minera, ha hecho muchos proyectos en la minería. Si estamos en la industria de manufactura, ha hecho muchos. Si estamos en la línea de servicio o en la empresa de telecomunicaciones, ha hecho mucho software para empresas como Movistar, WOM u otras.
ese es el experto, o sea, un especialista que con su experiencia puede ir guiando a un grupo de personas que están haciendo el cronograma. Le va diciendo, es como el director de orquesta, ¿cierto? Va diciendo qué cómo tiene que tocar su instrumento para llegar a la calidad de la música que él quiere. Aquí es lo mismo. Luego está el análisis de datos. Entre otros, por ejemplo, está el análisis de alternativas. O sea, cuando yo estoy haciendo una actividad, yo debería definir varias posibles alternativas de cómo hacerlo. Y cada una de esas alternativas va a generar distintos resultados. Entonces, pero esto tiene que ver entonces ya con la experiencia que tiene cada persona en manejar estos datos. Y los otros son las reuniones. Y hay reuniones internas para planificar el proyecto, como hay reuniones con el cliente. Y al hacer el análisis del cronograma y de cómo va el proyecto, uno puede ir obteniendo retroalimentación o elementos de análisis que permitan flexibilizar el cronograma o adaptarlo de acuerdo a las necesidades que se pueden ir emergiendo de esas reuniones. La salida es el plan de gestión del cronograma, que define los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y controlar todas esas actividades que vimos en la carta esta cuando estábamos viendo las estaciones de bombeo. Veíamos que para las distintas especialidades están definidas los rellenos, las excavaciones, la compactación del terreno. Salían una serie de actividades. Y esas actividades tienen a su vez procedimientos. Según la necesidad del proyecto, el plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, de carácter detallado o más general, e incluye los umbrales de control apropiados. Esto que le hablaba yo de que puede desagregarse en mucho más actividades, mucho más detallado, eso es un nivel 3 o 4, o puede ser más general. Y los umbrales de control se refiere a los criterios de aceptación que al revisar un cronograma yo puedo tener en términos de las desviaciones posibles. De tal manera que esas desviaciones no me generen atrasos que sean significativos. Dentro de las preguntas que uno debería hacerse cuando construye este plan de gestión del cronograma del proyecto, están las siguientes. ¿Qué herramientas se utilizarán para realizar el cronograma? Nuevamente estamos apelando aquí si son herramientas de Microsoft, herramientas básicas, o son ya herramientas más sofisticadas, software más. ¿Cuál será el nivel de precisión en las estimaciones de tiempo? Esto puede ser fundamental para el resultado del proyecto. Si yo por asegurarme, coloco mucho tiempo, y si estoy participando en una licitación, mucho tiempo significa mucho costo, y por lo tanto se me va a ir para arriba el precio que le voy a cobrar al cliente, y a lo mejor no me eligen. Si al revés, me quedo por debajo del tiempo que realmente se usó, voy a salir a lo mejor a pérdida, porque voy a gastar más tiempo en la realidad que lo que planifiqué, y eso significa que me puedo comer las utilidades que había definido, me las puedo comer, y eso incluso puede significar pérdida. ¿Qué unidades de medida se utilizarán para cada recurso? Bueno, en el caso de las personas son horas hombre, en el caso de los materiales pueden ser unidades, cada uno, litros, kilos, metros cúbicos, depende del tipo de producto que tenga que usar.
¿Cómo se estimará la reserva para contingencias? O sea, en todo proyecto hay que dejar una contingencia, un porcentaje que normalmente se estima en un 5%, máximo un 10%, por distintos eventos que puedan ocurrir. Atrasos de los proveedores, reproceso de algunos entregables, o fallas humanas incluso, etcétera. ¿Cómo y cuándo se actualizará la línea base de tiempo? O sea, cada cuánto tiempo voy a revisar mi programa con el cual estoy ejecutando el proyecto y cada cuánto tiempo lo voy a actualizar de acuerdo a los resultados reales. ¿Cuál será el nivel de tolerancia de los desvíos del cronograma en relación a la línea base? O sea, ¿cuánto voy a aceptar como máximo atraso, por ejemplo, en un proyecto? Es un tema que hay que definir. ¿Qué reglas se utilizarán para definir el porcentaje de avance de una actividad? ¿Cuáles son las cuentas de control de la estructura de desglose del trabajo para gestionar los avances? Hay cuentas de control que están definidas a veces por la contabilidad o están definidas de una manera tal que exprese el rendimiento productivo. Eso lo tiene que definir cada proyecto. Y por otro lado, ¿qué metodología y fórmulas se utilizarán para reportar los avances? Por ejemplo, uno es el análisis del valor ganado, que aquí se dice, o Earn Value Analysis. ¿Qué significa? Que para determinar el grado de desviación con respecto al objetivo se calculan las variaciones del cronograma y del costo, junto con los índices de desempeño del cronograma y el costo. El valor ganado proporciona una perspectiva integral del alcance, el cronograma y el desempeño del costo. Bueno, yo le voy a mandar un artículo sobre esto, sobre el valor ganado, o EVA, que es un método que se usa bastante en los proyectos para medir el avance del proyecto. Y la otra última pregunta que debería uno poder también responder es cómo y cuándo se presentarán los informes de avance. Cada cuánto tiempo yo tengo que generar un informe completo del avance tanto en rendimiento, en desempeño, en el uso de los recursos, y eso va a ser semanalmente, cada 15 días, una vez al mes, tengo que definirlo. Vamos a ver un par de láminas más. Dentro de lo que son las salidas de este plan de gestión de cronograma, hay elementos adicionales que se pueden establecer. Uno es el desarrollo del modelo de programación del proyecto, que especifica la metodología y la herramienta de programación. Esto va a depender, ¿cierto?, de la cantidad de actividades que tengo, de las complejidades que puedan haber en cada una de las actividades, etcétera. Eso va a ir orientando hacia qué modelo de programación tengo que irme. El tema de la duración de las liberaciones y las iteraciones. Las liberaciones se refieren en qué momento yo libero un producto porque ya está, por ejemplo, revisado y aprobado por el cliente. Y las iteraciones se refiere a que tengo que estar iterando, tal como lo dice, repitiendo la ejecución del proceso hasta que el alcance se haya cumplido y con esto se cumpla con el requisito que me puso el cliente para el entregable, por ejemplo. Otro elemento que hay que considerar, por ejemplo, es el nivel de exactitud. El rango aceptable en relación a la duración de las actividades y puede contemplar una cantidad para contingencia. O sea, cuán preciso estoy haciendo en todos los parámetros para construir el cronograma. Las unidades de medida.
tales como las horas hombre, los días o las semanas de trabajo del personal, o si son otro elemento, los metros que voy a ocupar de tiras de alambre o metros de cañería, los litros de tal o cual producto que voy a usar para pintar, por ejemplo, litros de pintura para pintar las estructuras metálicas, las toneladas que voy a usar de perfiles de acero para las construcciones de los galpones, por ejemplo, y así distintas medidas. ¿Qué otra cosa? Enlaces con los procedimientos de la organización. La estructura de glose del trabajo, o sea, la lista de los entregables, establece el marco general para el plan de gestión del cronograma y permite que haya coherencia con las estimaciones y con los cronogramas resultantes. O sea, tiene que haber una correlación entre el cronograma, las estimaciones que yo he hecho y otros cronogramas o subcronogramas o cronogramas más pequeños, más orientados a ciertas actividades específicas que pueda haber definido en un momento dado. Y lo otro es que yo tengo que actualizar el estado y el registro del avance del proyecto, en la medida que el proyecto vaya avanzando. O sea, tengo que tener un método que permita actualizar en la línea base o la planificación con la que partí con el proyecto y registrar qué nivel de avance llevo. Por último, están estas otras características que tengo que también abordar, que son los umbrales de control. Dice, los umbrales se expresan habitualmente con un porcentaje de desviación con respecto a los parámetros establecidos en la línea base del plan. O sea, esto define qué porcentaje estoy, por ejemplo, yo dispuesto a permitir que se atrase un proyecto, la curva de avance del proyecto, cuánto estoy dispuesto a que se atrase. Sobre eso que yo permito, ya entro en una zona roja, una zona de preocupación seria. Tengo que tener también reglas para el desempeño del cronograma. Y ahí se usa esta técnica del valor ganado u otras. Hay reglas para establecer el porcentaje que se ha completado. Las técnicas estas del EBM, que son, yo les voy a mandar, como les decía, un paper relacionado con esto. Hay otras medidas y unos índices que se miden, como la variación del cronograma, es un indicador que no lo vamos a ver porque ya nos metemos en palabras mayores, y el índice de desempeño del cronograma. Son indicadores que se pueden usar. Y también están los formatos de los informes, los formatos y la frecuencia de presentación de los informes relativos al cronograma. Ya. Y hasta aquí vamos a llegar. En la próxima clase vamos a definir las actividades y vamos a seguir con el resto. Yo espero que terminemos la próxima clase la gestión del cronograma. Esto daba mucho, ¿eh? Esta parte del cronograma podría tomarse fácilmente un mes haciendo clases, porque hay que entrar en muchos detalles, pero tengo que darles la visión general. Entonces vamos a terminar la próxima semana con esto y de ahí el lunes próximo entraría, o sea, el martes próximo entraríamos con gestión de riesgo. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta que alguien quiera hacer? Yo por mi parte no, profe, me quedo claro el tema del cronograma. ¿Sí? Ya. Sí. Ya pues, entonces nos estamos viendo el jueves. Como les comenté la clase anterior, la prueba que la vamos a hacer seguramente el jueves 20, el control 1. Por lo tanto, entraría hasta la clase del próximo jueves, que ya incluiría también gestión de riesgo. Y gestión de riesgo lo vamos a ver en 2 clases, la del próximo martes y el próximo jueves.
Y más toda la materia que está para atrás, que también incluiría todo el cronograma, el ciclo de vida del proyecto, la introducción preliminar que hice, la gestión de alcance y la gestión de integración. Eso serían como los elementos que entrarían para el control 1. Y yo les daría ese día miércoles, ese día jueves también le entregaría el taller 2 que hay que hacer. Que lo más probable que va a ser un problema relacionado con cronograma o con calidad. Se me había olvidado que también vi calidad. Una parte sería con calidad y la otra va a ser o cronograma o riesgo del proyecto. Aplicaciones concretas, ¿eh? Así como lo que vieron en... Profe, una consulta. ¿Mm? ¿La prueba va a ser en la hora de clases o va a ser como uno escoge la hora en que la hacen? No, tú no estabas, parece, cuando yo lo dije el otro día. Yo hago dos partes de la Sí, yo prueba. no me puedo conectar ese día. Ah, ya. Ya. Una primera parte la hago en la hora de la clase y tiene que ver con contestar un cuestionario con alternativas y otra parte que es verdadero o falso. Ah, ya. Entendiendo cuando es falso, tienen que fundamentar por qué es falso. Entonces, Ya. eso se hace en la clase. Ese es como 50 minutos, una hora, ¿ya? Y la segunda parte son uno o dos problemas, eso lo tengo que ver en el momento, en que yo se los doy para que usted, como en el caso del taller, pero no les doy una semana, les doy 2 o 3 días, para que lo hagan tranquilamente y me lo manden después a mi correo. Eso sería la parte 2 del control. Ah, ya, profe. ¿Ya? Me quedó claro. Ya pues, nos estamos viendo entonces el jueves, que estén muy bien. Chao, profe. Ya, profe, que esté bien, cuídese. Ya, igual, chao. Chao.